Estados Unidos, hoy, Hammondsport, cerca de New York. Este hombre se llama Cole Pallen, es el piloto más loco de América. Va a tratar por primera vez de hacer volar un Ario de 1910. Desde hace medio siglo esta maquinaria de tela, bambú y alambre se ha echado a perder en un granero. Cole Pallen ha empleado un año en reconstruirlo. Acaba de lograr hacer girar el viejo motor de 40 caballos. ¿Por qué todo esto? ¿Para salvar un testigo del pasado? ¿Por la dicha de volar? ¿Por el riesgo? Es el momento de la verdad. He ahí al artista, solo, a bordo, sin paracaídas, como en aquella época. Así nació la aviación, con esos hombres y con esos aviones. TF1 y Pathé Cinema presentan Historia de la aviación. El tiempo de las escuadrillas. Al principio fue el tiempo de los meetings. Los Wrights, los Voisin, los Farman y Blériot, el vencedor de la Mancha, se reencontraban en la gran semana de la aviación de Champagne, en agosto de 1909. Esa reunión de Reims, que despierta el entusiasmo de los deportistas, despierta también el interés del gobierno. Y si Monsieur Fallières, presidente de la República Francesa, se ha desplazado, es para sostener a una industria naciente, la mejor del mundo en esa época. Y ya comienza la competencia. En Rusia los franceses van a proponer sus aviones, los Voisin. En el Japón los americanos llegan a vender los suyos, los Curtiss. Y para colocar los aviones es necesario tocar los espíritus. Ganar las carreras internacionales, como la París-Madrid en 1911. Jules Védrine se posa como un acróbata en la playa de San Sebastián. Felizmente su avión ha resistido el golpe. Es un avión sólido, un Morgan. Y Védrine se entera de que él está en cabeza. Es la felicidad. Se convierte en la vedette. Él va a ganar la prueba en 14 horas a 120 kilómetros de media. El avión es más rápido que el tren. Es necesario probar que el avión domina a todos los otros medios de transporte, que el avión puede sobrevolar las montañas. Gio Chavez franquea los Alpes. Que el avión puede unir los continentes. Roland Garros atraviesa el Mediterráneo. Es necesario tentar lo imposible. Pegu salta en paracaídas, sacrificando su Blériot. Esto le da una idea aún más loca. Ha visto el aparato descontrolado hacer solo maniobras inéditas. ¿Por qué no intentarlas? El looping, rizar el rizo. Y él lo va a lograr delante de 10.000 espectadores ávidos de emociones fuertes. Para Pegu, la gloria. Para Blériot, el constructor del avión, una muy buena publicidad. Los aviones comienzan a venderse. El señor Blériot puede editar un verdadero catálogo. Lo mismo que Farman, que propone toda una gama de aparatos de 10.000 a 33.000 francos. Para comprarlos es necesario ser muy rico o militar. Los italianos, antes que nadie, utilizan el avión en una operación de guerra. Es en 1911, durante la conquista de Tripolitania. Los Blériot, los Mack y los Taube son muy útiles para localizar al enemigo. Los alemanes retienen la enseñanza. Desde 1912 crean 3 escuadrillas de Taube y de Aviatik para el reconocimiento. Enfrente todavía no se cree en ellos. En Gran Bretaña los marinos construyen algunos aviones, como aquí en este taller reconstruido en el Museo de la Real Fuerza Aérea en Londres por John Tanner.
Para él, como para todos los historiadores, qué tiempo perdido aquel. Era el momento en que hubiera sido necesario pensar en la aviación. Había un sentimiento muy fuerte contra la aviación en el Consejo de Defensa. Ellos tenían la costumbre de decir, y quedó como una frase célebre, déjenlos divertirse volando mientras no espanten a los caballos. En las altas esferas se creía que la caballería desempeñaría un importante papel en la Primera Guerra Mundial. En Francia, el director de la Escuela de Guerra, general Foch, declara, todo esto es deporte, la aviación para el ejército es cero. Un joven politécnico, Georges Bélanger, no está de acuerdo. Es uno de los primeros con brevet de piloto. En 1913, siendo teniente, trata con un puñado de oficiales de convencer al Estado Mayor. 60 años más tarde no ha olvidado. Era duro vencer los prejuicios. Es así, había escepticismo sobre el uso de la aviación, primero como reconocimiento, y en segundo lugar desde el punto de vista del armamento. Un cierto número de oficiales, incluso oficiales notorios, temían la reacción que el tiro pudiera acarrear al avión. Se pretendía que la reacción del arma podía provocar la dislocación, que el avión perdiera sus alas o cosas por el estilo. Es necesario decir que pueden comprenderse un poco las reticencias de los militares cuando se ve un avión como el Cotrón 63 de 1914, una máquina sagrada que nos presenta Jean-Pierre Lafille de la Escuadrilla del Recuerdo. Fue un avión creado por los hermanos Cotrón. Los hermanos Cotrón eran cirujanos de la chatarra, eran maestros herreros. Debieron hacer un curso con una araña porque, como ustedes ven, hay hilos por todas partes. El avión es relativamente frágil, aparentemente, pero está muy firme gracias a tirantes duros y cuerdas tensas. Instalarse a bordo es divertido porque es necesario sortear varios obstáculos y no meter el pie en las trampas. Aquí hay un pequeño escalón y ya estamos a bordo. Ustedes saben que durante mucho tiempo los pilotos no quisieron colocarse en cabinas cerradas porque temían no saber pilotear, al no sentir el efecto del viento y las ráfagas del aire y todo eso. Ahora bien, es indiscutible que un avión como este se pilotea con únicamente sensaciones. No hay instrumentos fiables. Se han puesto algunos instrumentos dentro, pero prácticamente no sirven para nada. Primero que no se los mira jamás y luego que son completamente falsos. Y entonces se vuela con el silbido entre los cables, se vuela con las ráfagas de aire, se vuela con el ruido del motor, del cual se siente cada pasaje de pala, y se vuela también con las gotas de aceite que saltan del motor. Las antiparras son para protegerse de las gotas de aceite y el trapo es para limpiarlas cada 5 minutos porque si no, al cabo de un corto tiempo no se vería nada y uno sería incapaz de pilotear. Contacto. Un milagro. Esto aún vuela. Y es así como partieron a la guerra los aviadores franceses el 2 de agosto de 1914. El 3 de septiembre, el capitán Bélanger está en reconocimiento. Se inclina y ve un movimiento imprevisto de las tropas alemanas. Ve el ejército de von Kluck cambiar de dirección, partir hacia el este, hacia Borgoña. Enseguida pone rumbo al cuartel general del Sexto Ejército. Otros aviadores venidos del campo de París han hecho la misma observación. Entre ellos, el cabo Louis Breguet y el teniente Bateau. Y todos llevan al general Gallieni esta información capital, que el enemigo ha modificado la dirección de su ataque. Y toda esta guerra va a cambiar. Gallieni enviará a sus taxis hacia el Marne. Joffre desencadenará su contraofensiva y la batalla va a ser ganada. En adelante los estados mayores mirarán con más respeto a esos aviadores que acaban de contribuir para la victoria. En suma, usted es uno de los responsables de la victoria del Marne. Sí, si usted quiere. En todo caso fueron los reconocimientos hechos bajo mis órdenes, ¿no es cierto?, los que dieron la primera orientación para esa batalla.
Todos los beligerantes se inquietan por las incursiones de los aviones de reconocimiento. Pero como ningún avión está armado, ¿cómo hacer para abatirlos? Aquí en Rusia, los Blériot se desviven persiguiendo los Taube alemanes, contra los cuales no se puede hacer nada. El 8 de septiembre de 1914, un piloto austríaco, el barón von Rosenthal, sobrevuela el campo enemigo. El más célebre piloto ruso de la época, Piotr Nesterov, molesto, furioso, con un gesto digno de un oficial del zar, se lanza sobre el austríaco y los dos pilotos mueren entre los restos de sus aviones. ¿El primer combate aéreo? No exactamente. Un mes más tarde, el 5 de octubre de 1914, el piloto de un Voisin francés percibe un aviatique alemán sobre el Marne. El piloto es el teniente Joseph Franz. Joseph Franz, helo aquí, viviendo el recuerdo de ese momento histórico. El avión estaba allí, ¿no es cierto? Regresaba. Yo me dirigí hacia él con cerca de 200 metros más de altura, lo que me permitió picar un poco para alcanzar velocidad y llegué justo detrás de él. Creo que no me había visto. A pesar de las órdenes, Franz había hecho instalar una ametralladora. El observador Queneau tira 47 balas. Franz y Queneau alcanzan así la primera victoria aérea de la historia, matando al sargento Schlichting, de 20 años, piloto, y al teniente von Zangen, de 24, observador. Me posé a unos 300 metros en un terreno de cañas. Nos aproximamos, mi mecánico y yo. Había ya mucha gente. Una dama me dio un ramo de flores, otro vino con un faisán, pero debo decir que yo estaba muy emocionado. Estaba muy emocionado porque en la aviación no veíamos muertos, pero no tardarán en verse. Siempre con su Voisin, Franz va ahora a intentar el bombardeo. Debe decirse que hasta ese momento los aviadores lanzaban dardos e incluso ladrillos. Desde el fin de 1914 se comienzan a embarcar viejos obuses reformados y bombas rudimentarias con pequeñas aletas. Las llevábamos a bordo para lanzarlas sobre las formaciones enemigas todas las veces que fuera posible, porque era difícil a 700, 800, 1000 o incluso 1500 metros distinguir, sin largavistas, de qué se trataba. Entonces se arrojaban los obuses por la borda con una precisión muy aleatoria. Sobre territorio alemán como Estrasburgo y Metz, la actividad era febril. Es necesario detener esta nueva amenaza francesa. Esto se logrará rápidamente. En el 14 y en el 15 la aviación del Kaiser cuenta con más de 500 aparatos, una flota homogénea, temible, servida por jóvenes y brillantes hidalgos prusianos. Uno de ellos, Hans-Georg von der Osten, recuerda este periodo exaltante. Para nosotros era una pasión. Había que enrolarse en la aviación y, si era posible, hacerse piloto de caza. Con sus albatros de la Calavera librarán verdaderos combates donde los franceses llevarán a menudo la peor parte. En todo el cielo la superioridad alemana se afirma. Pero del lado francés todo va a cambiar, gracias a un hombre, el comandante Barès, quien ruega a Joffre por la organización de un verdadero ejército del aire. Y eligió al comandante de Gois para crear los bombarderos, una muy buena elección. Bajo su impulso, en 6 meses, nace una fuerza de 3 escuadrillas. De Gois pone a punto los lanzabombas y los visores. Organiza las primeras incursiones sobre Alemania. Para poner en pie la aviación de caza, Barès ha elegido a un conductor de hombres, el comandante de Ross. Esta es también una buena elección. Este caballero, convertido en notable piloto, va a dar un impulso irresistible. Para él lo más importante es formar pilotos, siempre más pilotos. Serán pronto miles en las escuelas. Entre ellos, un hombre joven ya célebre en ese comienzo de 1915, cuando es incorporado a la aviación. ¿Lo reconocen? Todo el mundo me habrá reconocido. Era yo, solamente que hace ya 60 años. Es el actor André Luque.
No es sin cierta emoción evidente que reencuentro el aparato de mis comienzos, el aparato sobre el cual aprendí a pilotear y sobre el cual instruí después a muchos otros alumnos. Bajo las escarapelas es el título del libro del diseñador Marcel Jean-Jean. Nadie mejor que él ha mostrado esa vida divertida y tierna de aquellos jóvenes escolares del aire. Tienen 19, 20 años, los llamados de la clase 15. Para ellos la aviación, la elección, el sueño, es primero un cuartel como los otros, donde la disciplina es la fuerza principal de los ejércitos. Y se espera en la angustia, en la fiebre, se preparan para el gran día en el que han de subir por primera vez a un aeroplano. Noten ustedes que se llegaba a volar muy pronto, porque en esa época eran necesarios 3 meses para hacer a un piloto, no más. Yo llegué a la escuela de Crotoy en mayo y obtuve el brevet el 31 de julio de 1915 exactamente. Antes de aprender a volar era necesario aprender a marchar derecho. Nos colocaban en un pequeño aparato al cual se le habían recortado las alas de manera que no podía despegar. No tengo necesidad de decirles que nos esforzábamos y hacíamos todo lo posible para dar un salto con el aparato, pero difícilmente se lograba eso. Y entonces, si uno se dejaba golpear por un golpe de viento en el timón del aparato, se hacía lo que llamábamos el caballo de madera. Es decir, que el aparato se volvía sobre sí mismo y en ese momento, si el viento era un poco fuerte o si no se apagaba el motor a tiempo, se corría el riesgo de capotar, es decir, clavarse de trompa. Pero el Caudron G3, ese pequeño aparato cubierto de tela, volaba realmente bien, planeaba realmente bien, era realmente seguro, era tan liviano que era necesario verdaderamente embestir el planeta, como se decía entonces, a pleno motor para romperse la crisma. Se decía, los pilotos decían que para matarse sobre un Caudron G3 era necesario llevar un revólver. Ya saben más o menos pilotear. Ahora hay que enseñarles a tirar. Y todos los voluntarios, los antiguos artilleros, los infantes, los de caballería, helos aquí, todos, con los uniformes mezclados, impacientes por convertirse en pilotos de caza. Helos aquí, tomando conocimiento sobre el armamento de los aviones. Al comienzo, en el 14, era el observador el que tiraba, como en un desfile, de pie, en su avión, lento y vulnerable. Herbemont, sobre el Viper du Sein, había probado ya colocar una ametralladora delante. Es el principio mismo del avión de caza. Se instala luego una ametralladora sobre el ala que dispara por encima del campo de la hélice. Eso no es cómodo para pilotear. La ametralladora se convierte en fija con un disparador flexible. Es un progreso y será utilizado largo tiempo. Pero para que el disparo sea más rápido, el arma más manejable, es necesario poder disparar a través de la hélice. Roland Garros pone a punto sobre su Morane un sistema de hélice blindada, pero el rendimiento es mediocre. La verdadera solución será encontrada por un joven ingeniero holandés que trabaja para los alemanes, Anthony Fokker. En su sistema, el paso de la hélice comanda el gatillo del arma. Cada vez que las palas pasan delante del cañón, el disparo se detiene y retoma enseguida. Es la sincronización. La ametralladora puede al fin tirar a través de la hélice. Un progreso enorme. Y enseguida los alemanes instalarán 2 ametralladoras Spandau, armas temibles que no se trababan nunca. Con ellas, los pilotos de caza alemanes se sienten los dueños del cielo. A 5.000 metros de altitud no tienen miedo del frío, de la falta de oxígeno. Ellos buscan su presa en el cielo de Francia. Los alemanes siempre son vencedores, se convierten en los primeros ases, coleccionan victorias, intentan nuevas maniobras de combate como Max Immelmann, 26 años, quien ha logrado 15 victorias. Y Oswald Bölke, en 1916, ya tenía 40 victorias. Bölke ha escrito un tratado de reglas de la caza aérea a los 25 años. Esos jóvenes pilotos franceses que llegan ahora en escuadrillas no saben lo que les espera. 1916, Verdun. Van a ser sacrificados en misiones de reconocimiento. Uno de ellos tuvo la suerte de salir con vida. Era él también un personaje antes de la guerra. El boxeador Georges Carpentier, enviado en misión sobre el Douaumont.
Aquello fue muy difícil, porque el tiempo era muy malo. Estábamos obligados a volar a baja altura y volví con mi avión acribillado de balas y por estallidos de las piedras del suelo. Hasta tal punto estaba obligado a volar bajo para dar informaciones a nuestros infantes. He aquí las fotos de esos informes. El fuerte de Douaumont hundiéndose bajo los obuses. Y aquí los filmes, el paisaje cada vez más lunar, cada vez más atroz. Contemplándolo desde lo alto del cielo, no podían pensar ellos, los sacrificados, que había otros más sacrificados que ellos, que valía 100 veces más, cualquiera fuera el peligro, estar en lo alto que estar abajo. Escuchen la voz de un hombre que conoció ambas cosas, un infante convertido en aviador, el coronel Barbeau. Piensen en el estado de espíritu de un hombre que había salido de los agujeros de la infantería, donde había pasado noches bajo la lluvia, pequeñas mañanas horribles, con sed, con hambre, fatigado, vapuleado. Era algo espantoso. Y de golpe, encontrarse con que ha dormido en su cama, ha comido bien, y el día anterior ha ido a la villa vecina donde, Dios mío, estábamos más o menos bien con personas que eran muy amables. Teníamos permisos muy fácilmente y era suficiente que lloviera un poco para que nos acordaran 24 horas de Franco y fuéramos a París por tren en 3 horas y media para volver al día siguiente a las 10. Se llegaba así a la escuadrilla y como no se había dormido la noche anterior, se dormía lo que se podía. Pero a las 3 se estaba sobre las líneas y cada cual en su lugar. Un lugar cada vez más grande. Verdun, la aviación francesa va a forjarse allí. Los aviones primero. El avión de base es un buen avión, es el Nieuport 11, llamado Bébé Nieuport, a causa de su débil envergadura, 7 metros 40 solamente, lo que contribuye a darle una buena velocidad, más de 150 kilómetros por hora, a pesar de un pequeño motor, un Lagón rotativo de 80 caballos. Bien armado, manejable, es una muy buena máquina de guerra. Los alemanes van a encontrar un interlocutor. Una victoria más para los franceses. No es fácil acreditarse una victoria. El testimonio del piloto no es suficiente, ni mucho menos. Es necesario que el avión enemigo caiga en nuestras líneas y que 2 testigos, que no se conozcan y que no conozcan al piloto, den un informe detallado del combate. Pero cuando la victoria es homologada, se tiene derecho al comunicado, al cuadro de honor del ejército francés. Y ellos hacen de todo para estar allí. Paul Tarascon, 12 victorias. Y había una emulación, ¿sabe? Por ejemplo, llegábamos por la mañana y nos decíamos, bueno, el que case menos alemanes, al fin de semana paga los desayunos. Gilbert Sodier, 15 victorias. En el combate no había piedad. Si no se derribaba a un adversario, era él quien nos derribaba, evidentemente. Pero una vez terminada la batalla, no había odios. Ese era el espíritu de los pilotos de caza. Armand de Turenne, 15 victorias. Había un espíritu caballeresco en la aviación que no era el mismo, forzosamente, que el del pobre infante que se paseaba por el barro. En su película La Gran Ilusión, Jean Renoir, que fue piloto en 1915, mostró maravillosamente este espíritu. Pierre Fresnay y Jean Gabin, aviadores franceses, acaban de ser abatidos por el as alemán Erich von Stroheim. Les officiers. Voilà, chef, Lichterfeld, prête là. Très honoré d'avoir des autres Français. Maintenant, monsieur, la table. Voyons, Manco. Was mocht in jullie boorden? Nou, zijn zeker het meester? J'ai connu un Boileau à Berlin. Un comte de Boileau. Ah oui? C'était mon cousin, Edmond Boileau. Il était attaché militaire. He was a marvelous rider. In the good old times, hein? Maintenant, il est aviateur dans la chasse. That's so. Mais vous mangez pas? Bah, je ne peux pas couper ma viande, alors... Vous permettez? Avec plaisir, merci.
Vous parlez bien français. J'ai travaillé chez Gnome, à Lyon. Sans blague. Moi aussi, je suis dans la mécanique. Je suis désolé de cette coïncidence. Die Erde unseren Verstorbenen tapferen Feinde leicht werden. Danke. Existieron sin duda esos encuentros de aristócratas, pero la realidad de la guerra para esos jóvenes era batirse. Alfred Artaud, 21 victorias. Creo que teníamos un poco la mentalidad del piel roja en pie de guerra, ¿sabe usted? Hubiera sido exacto si no fuera porque no arrancábamos las cabelleras. Es verdad que están un poco locos. Bourgeat, el seminarista, se dice que bendecía a sus víctimas antes de abatirlas. Esos pilotos eran personajes, como el primer Granaz, Nongesser, 45 victorias, o como el centinela de Verdún, Navarre. Navarre era un piloto extraordinario. Esto desde el punto de vista del pilotaje. Era, en fin, un poco loco. Nongesser tenía un coraje fantástico, pero piloteaba muy mal, como un animal. Tenía una vena insensible. Navarre también, por supuesto. Se accidentó a menudo, pero tenía unas agallas fantásticas. A estas individualidades extraordinarias y fantásticas va a tratar de disciplinar el comando, transformando los elementos en unidades de combate, haciendo de ellos escuadrillas, conjuntos de 6 aviones organizados, eficaces, escuadrillas cuyas insignias van a ser célebres: el gallo, el águila, la antorcha y sobre todo la cigüeña, el emblema de la SPA-3 del comandante Brocard. Él va a definir las tácticas de combate y hacer de las cigüeñas el primer grupo de caza, el de Guynemer. A fines de 1916, él ya tenía 30 victorias. El general Franchet d'Espéré lo hace oficial de la Legión de Honor. Era capitán. Él, que había sido rechazado 2 veces en la incorporación porque parecía todavía un niño cuando se presentó a su instructor, Paul Tarascon. Era un muchacho muy nervioso, absolutamente nervioso. Era una pila eléctrica. Un hombre joven, ¿no es cierto?, que no tenía del todo pasta, un joven delgado, magro. Y yo lo saqué con cajas destempladas. Esto explica por qué, cuando llegué a la N3 en el Somme en el 16, y él tenía ya 6 o 7 victorias, cuando me vio me dijo: toma para que veas, ahora estoy encima de ti. Sí, desde su llegada a la escuadrilla había acumulado victorias. Poco a poco había nacido una leyenda, la de un héroe romántico que iba hasta el fin de sí mismo. Su lema era: cuando no se ha dado todo, no se ha dado nada. Pero la realidad es también la de un combatiente, la de un piloto temible. Y su avión, el Vieux Charles, es una nueva máquina superior en todos los aspectos a los aviones alemanes. Es el Spat 7, luego el Spat 13, con motor hispano de 220 caballos, que alcanza más de 200 kilómetros por hora. Con sus 2 ametralladoras sincronizadas, da muy pocas oportunidades al enemigo. Uno de sus adversarios, Joseph Jacobs, 41 victorias, el último gran as vivo de la aviación imperial alemana, el último en llevar la famosa cruz por el mérito, pour le mérite, la Blue Max. Él combatió contra Guynemer. Sí, yo ataqué a Guynemer. Era muy difícil, porque él volaba muy alto. Su avión trepaba mejor que los nuestros. Él se encontraba siempre sobre nosotros. Al fin, ya lo esperábamos. Conocíamos muy bien su táctica de combate. Después de haber abatido 53 aviones enemigos, Guynemer desapareció en circunstancias que permanecen aún hoy en el misterio. En el cielo de Poulcapelle, en Bélgica, el 11 de septiembre del 17. No solo había Nieuports y Spats en nuestro cielo, había centenares de aviones de caza ingleses. El Sopwith Pup era, con el Sopwith Camel, la punta de lanza de lo que iba a llamarse pronto la Royal Air Force. Los ingleses construyeron cerca de 6.000. Buenos aviones, aunque un poco delicados para manejar. Aún tienen motores franceses, el Rhône o el Clerget, rotativos, de 80 a 130 caballos. Pero he aquí que llega el Bristol Fighter, y con él se afirma una nueva superioridad británica, la de los motores Rolls-Royce.
Escuchen el sonido de este Falcon 12 cilindros, 260 caballos. Con solo oírlo, uno no puede imaginar una mecánica mejor. Con esos aviones, nuestros aliados del Imperio Británico van a tener grandes haces. El canadiense William Bishop obtendrá 72 victorias y el inglés Edward Manock 73. Un buen historial. Pero los ingleses no asignan tanta importancia a la idea de los haces. Ellos tienen otro estado de espíritu. Para ellos no hay vedettes. Cada uno cumple con su deber. For King and Country, por el rey y la patria. Así lo testimonia uno de los últimos de esos ingleses desconocidos, Leonard Rochford, 12 victorias. Bueno, lo que siempre pensábamos era que había que cumplir bien la tarea. Y amábamos esa tarea. Despegábamos e íbamos a tratar de derribar lo más posible. Para mí era como convertir un gol en el fútbol o un try en el rugby. Pour moi, c'était chaque fois comme si j'avais marqué un but au football ou un essai au rugby. Esto puede parecer gracioso, pero así era. Éramos jóvenes y no nos preocupaba mucho. Dejábamos que eso ocurriera simplemente. Entre otros aliados, como los italianos, es la alegría de batirse, es el coraje total. El comandante Francesco Baracca acaba de alcanzar su victoria número 34. Ha venido aquí a alentar al poeta Gabriele D'Annunzio, que se prepara para ir a lanzar sus panfletos sobre Viena. Panfletos donde se proclama: nosotros somos el viento de la libertad, los italianos, la locura soberbia. Los belgas, el coraje tranquilo, del cual el as Billy Coppens de Houthulst es la viva imagen. En el cielo de Flandes se especializó en la caza de Drakens, es decir, los globos cautivos alemanes inflados con hidrógeno. Se los veía elevarse sobre las líneas y metódicamente el observador corregía los tiros de la artillería germana. No era tan fácil abatirlos. Estaban bien defendidos desde el suelo. Había grandes peligros. Por mi parte, yo pagué con una pierna. Solo que, ¿qué quiere usted? Cuando la infantería, en la cual yo había vivido durante 1 año y medio antes de ser aviador, cuando la infantería hace el llamado a un aviador, uno va. Como ellos me llamaron personalmente, yo fui. Billy Coppens nos dice que las balas atravesaban a menudo el globo sin causarle gran daño. El observador disponía de un paracaídas, cosa rara en esa época, y los auxiliares, en tierra, podían recoger el globo deteriorado, plegarlo, repararlo y llevarlo a otro sector. Era necesario encontrar un medio para desembarazarse de esa peste. Billy Coppens va a utilizar sobre su Newport la invención de un oficial de marina francesa, el comandante Le Prieur. Son los ancestros de los cohetes. Cohetes con guía primitiva pero relativamente precisa. Con ellos, el as belga va a hacer estragos entre los globos enemigos. Va a abatir una treintena. Evidentemente, cuando había tenido éxito, me embargaba una euforia formidable. Qué cosa curiosa, se apagaba en cuanto aterrizaba. Y al día siguiente recomenzaba. Así era la guerra. Se abatía un Draken y enseguida había otro en el sector. Y los Zeppelin, otra peste. Los alemanes colocarán en servicio más de 120 dirigibles. Con ellos se inauguran los primeros bombardeos de noche sobre París y sobre Londres. Pero para las tripulaciones, qué calvario. Los monstruos prehistóricos se desplazan a solo 50 kilómetros por hora. Las misiones duran 10, 15 horas entre ese enredo de hierros con el ruido ensordecedor de los motores diésel.
y los cazas ingleses vienen a ametrallarlos e incluso a bombardearlos. Más de la mitad de los Zeppelin perecerán con sus tripulaciones. El mal tiempo hará el resto, como con este L-49, uno de los más grandes, que se ve aquí volteado lamentablemente en Bourbon-les-Bains, en el Alto Marne. La historia de los Zeppelin es una historia dramática, la historia de un capricho. Es también otra historia. En todo caso, a fines del 17 no se hablará más de ellos. Es necesario decir que los espíritus estaban en otra cosa. Era tiempo de enviar los monstruos al museo. Alemania debe afrontar un nuevo enemigo. ¿Y qué enemigo? Anunciada con fanfarrias, la entrada en guerra de los Estados Unidos el 6 de abril de 1917 dará una alegría inmensa a los aliados. ¡Viva la poderosa América! Hace largo tiempo que se los esperaba. Por supuesto, había ya un puñado de americanos que se batían en Francia. Los voluntarios de la escuadrilla Lafayette, con su célebre insignia a la cabeza del Sioux. Con héroes como Lufbery, 17 victorias, muerto por Francia. William Lambert de Chicago se batía desde 1915 con los canadienses. Como todos los pilotos americanos, no se hacía muchas ilusiones sobre lo que representaba exactamente la aviación de los Estados Unidos en 1917. Cero. No teníamos nada. Ustedes deben comprender que nos hacía falta utilizar el material de ustedes o el inglés. No teníamos ni un avión, ni uno. Fue necesario que los ingleses y los franceses nos enseñaran a pilotear y nos proveyeran de aviones. Pero América es América. 3 meses después de la entrada en la guerra, las fábricas trabajan a pleno rendimiento. No hay demoras con estudios prolongados. Se construyen bajo licencia muy rápido los mejores aviones de los aliados. Así, 5.000 de Havilland de H-4 van a salir de las fábricas americanas. 10.000 pilotos serán formados, 2.500 van a ser enviados a Francia. Conformarán 45 escuadrones de combate, escuadrillas de primera línea, una fuerza de 800 aviones que hará sentir su peso en la guerra, y en buen momento. Es lo esencial para los americanos, intervenir en número, no preocuparse por las hazañas individuales. En cuanto a los ases, lo más importante es que estuvieron en el lugar apropiado, en el momento apropiado y bajo las circunstancias apropiadas. Y además, tuvieron suerte. Algunos de nuestros muchachos, siendo buenos, excelentes pilotos de caza, jamás abatieron un avión alemán. De ahí la modestia americana. William Lambert abatió 22 aviones alemanes. Es el segundo as americano, justo detrás del capitán Eddie Rickenbacker, con 26 victorias. El ídolo de América. La leyenda dice que su peor adversario fue el Barón Rojo. Se llamaba Manfred von Richthofen. Tenía 25 años y a fines del 17 más de 50 victorias. Pero ¿por qué se lo llamaba el Barón Rojo? Un piloto de su escuadrilla, Hans-Georg von der Osten, responde. Se lo llamaba el Barón Rojo porque siempre hacía pintar sus aviones de rojo. Le habíamos dicho al comienzo, cuidado, así vas a ser fácilmente localizado. Y él nos respondió, no, así causo miedo al enemigo. Su avión favorito era el Fokker DR-1, el famoso Fokker triplano. Anthony Fokker lo había diseñado especialmente para Richthofen. Y desde su primera misión con ese avión, el as alemán, fiel a su principio, lo había hecho pintar de rojo. Era una formidable arma de guerra, una máquina muy compacta, 7 metros de envergadura, 5 metros 80 de largo. Fantásticamente manejable, esta pequeña máquina pesa solo 600 kilogramos y vuela a más de 200 por hora. Una bola de fuego que surgió como un bólido en medio de las escuadrillas aliadas. Y ahí tienen, otro Sopwith al suelo. No sorprende que los ingleses no lleven a Richthofen en su corazón. Leonard Rochford dice de él, se puede decir hasta cierto punto que él elegía cuidadosamente a sus víctimas. Entre los aviones ingleses que abatió, había muchos que eran muy lentos.
¿Por qué?, le preguntan. ¿No estaba bien hacer eso? No, contesta. No he dicho eso. Estaba bien hacerlo. Era la guerra. Pero, ¿qué quiere decir usted con que elegía a sus enemigos? Y Rochford contesta. Y bien, es verdad, él atacaba sobre todo aviones más lentos, como el BE-2C, que era un avión de control de artillería, un avión muy lento, su víctima favorita. Para la caza aliada la orden era abatir a Richthofen. Todas las escuadrillas inglesas y americanas buscaban al triplano rojo, inaccesible y asesino. No se sabe verdaderamente cómo murió. Hay varias versiones, he aquí una. El domingo 21 de abril de 1918, el teniente Roy Brown, a bordo de su Sopwith Camel, descubre al triplano de Richthofen volando solo. Brown pica inmediatamente y dispara una ráfaga. Richthofen lo ve, escapa, arma sus ametralladoras y se dirige hacia Brown. Pero Brown ese día es el mejor. Vira, se pone a la cola de Richthofen y dispara la ráfaga mortal. El triplano cae en campo aliado, cerca de la batería de artillería australiana número 53 que reivindica esta victoria. Los periodistas y los reporteros cinematográficos se presentan para ver los restos del avión del Barón Rojo. Los australianos organizan enseguida los solemnes funerales. Es el último de los grandes ases que acaba de desaparecer. Es el último homenaje al último caballero. Después de esto, será el fin. No había caballerosidad, dice William Lambert, el as americano. En todo caso, no la vi. Era matar o ser muerto. Usted podía solo elegir entre vivir o morir. Y uno mataba o lo mataban. Terminados los Caballeros del Cielo, un nuevo tipo de hombre aparece. A la cabeza del circo Richthofen, Hermann Göring ha reemplazado al Barón Rojo. Brutal, ambicioso, sin escrúpulos. Göring, el futuro nazi. Y del otro lado, René Fonck es también un buen representante de esta nueva generación de cazadores. El nuevo as de los ases franceses es un técnico frío y metódico, un tirador perfecto. Alcanzó 75 victorias. Fonck, que me perdone, pero él los asesinaba. Él encontraba el medio de estar más alto que ellos, picar y con 3 o 4 balas alcanzarlos, bajarlos y luego escapar. Ya está lejano el tiempo de los héroes solitarios, e incluso las escuadrillas van a ser superadas. Y estamos ahora ante las escuadras aéreas, como esta fuerza aliada de 1.500 aviones que está lista para la ofensiva de Saint-Mihiel y que, es un signo, será comandada por un oficial americano, el coronel William Mitchell. 1918 es el comienzo también de las operaciones combinadas entre tanques y aviones, con un éxito que los alemanes asimilarán, no los franceses. En 1918 ha llegado la hora de los bombarderos. Y aquí el enorme Shore Bomber, 3 toneladas. El Caproni CA-42, 6 toneladas, con una carga de 1000 kilos de bombas. Estamos lejos de los que lanzaban dardos. En verdad, ha habido un gran progreso en 4 años. Finalmente, los mastodontes. En el otoño de 1918 llegan los Handley Page 400 y 1500. ...30 metros de envergadura, 20 metros de largo, un peso de 7 toneladas, una autonomía de vuelo de 7 horas con 2 motores de 360 caballos.
y un cargamento que va hasta las 30 bombas de 120 kilos, casi 4 toneladas de explosivos. Es eso lo que verdaderamente comenzó en 1918. La aviación podía ahora atacar las ciudades y las fábricas, las poblaciones civiles. Esta guerra se ha convertido en la guerra de las máquinas y de los industriales. Las cifras de producción de aviones son pavorosas. Alemania ha construido durante la guerra 38.000, Inglaterra 49.000 y Francia 51.000. El precio medio de un avión era de 17.000 francos en 1918, 17.000 francos oro, y Breguet solo ha fabricado 5.500 Breguet 14. El pequeño inventor de 1913 se ha convertido en Monsieur Louis Breguet, industrial y próspero. Henri Potez, el gran constructor francés de aviones, ha sido testigo de este surgimiento industrial. Fue una operación extremadamente favorable e innegablemente Breguet construyó hermosas fábricas. Por otra parte, se dio una situación envidiable. Los constructores como Blériot, Caudron, etc., tuvieron en ese momento una buenísima situación, es cierto. Evidentemente tenían gastos, incluso bastante grandes, y ellos no ahorraron esfuerzos para que el material saliera bastante rápido. En fin, ese fue un periodo muy feliz para ellos, que fue añorado después, cuando la guerra terminó. Sí, el lamento, la nostalgia, de los que hoy hacen volar aviones de combate y de los que los miran con los ojos del recuerdo, como Joseph Jacobs. Ellos experimentaron todos lo mismo al fin de la guerra, como Armand de Turenne. La impresión que tuve en el armisticio, y bien, fue primero de alegría al saber la victoria de nuestro país, pero también una cierta ansiedad al decirme, se terminó, no voy a continuar esta vida. En el fondo era una vida bella. En honor a la verdad, por razones personales para cada uno de nosotros, ciertamente diferentes, adorábamos aquello. Los pilotos adoraban, los pilotos de caza particularmente adoraban su oficio. Yo no hubiera abandonado. Yo estaba triste cuando terminó la guerra. Era una guerra franca y leal, no había nada sucio en ella. Se mataba, eso es todo. 5.600 aviadores franceses, 7.500 ingleses y 11.400 alemanes murieron en el cielo. Hacía 15 años, apenas 15 años, que el hombre había volado por primera vez. Y no había cejado desde entonces en su empeño de hacer asesina a esta maravillosa invención. Instalar sobre el avión un fusil, una ametralladora y luego una bomba. Si era para llegar a esto, quizás no valió la pena, debió pensar Orville Wright. Ahora, la aviación ya era adulta.